Bienvenido a una lección sobre un método alternativo para restar números mixtos cuando se requiere un intercambio. Comencemos repasando los dos métodos más comunes que se enseñan a restar números mixtos. Consideremos 6 y 2 3 menos 2 y 4 5. El primer paso es determinar el mínimo común denominador, que es el mínimo común múltiplo de 3 y 5, que es 15. Entonces, el primer paso es reescribir ambas fracciones como fracciones equivalentes con un denominador de 15. Para 2 3, multiplicamos el denominador del numerador por 5, y para 4 5 multiplicamos el numerador y el denominador por 3. Esto nos da la diferencia equivalente 6 y 10 15, 2 y 12 15. En este punto reconocemos que no podemos restar el 15 12 del 15 10 y, por lo tanto, debemos realizar un intercambio con el 6. Pensamos que 6 es 5 más 1 donde 1 es igual a 15 15 y luego agregamos el 15 15 al 10 15 dándonos 5 y 25 15. Y ahora restamos, dándonos una diferencia de 3 y 13 15. Otro método común para restar números mixtos es convertir a fracciones impropias donde una vez que tenemos 6 y 10 15, 2 y 12 15, convertimos ambos números mixtos en fracciones impropias y luego restar. Y luego convierta la fracción impropia nuevamente en un número mixto. Ambos métodos están bastante involucrados y, por lo tanto, echemos un vistazo a un nuevo método llamado método de compensación. La idea detrás de la compensación. El método es que es mucho más fácil restar un número entero en lugar de un número mixto. El primer paso en el método de compensación es obtener un denominador común, con suerte el denominador menos común, que de nuevo ya sabemos es igual a 15. El segundo paso es agregar una fracción propia al sustraendo para formar un número entero. Entonces aquí está el sustraendo, 2 y 15 12. Observe cómo si agregamos 3 15 tendríamos 2 más 15 15, que es igual a 2 más 1 o 3. Entonces, para el paso 2, ahora agregaremos 3 15 al sustraendo, y observe cómo el siguiente paso es agregar la misma fracción del paso 2 al minuendo. Entonces, si agregamos 3 quintos al sustraendo, si queremos una diferencia equivalente, también debemos agregar 3 quintos al minuendo. Entonces, nuevamente mirando el sustraendo 2 y 15 12 más 3 15 es 2, y 15 15 o 3 y si sumamos 3 15 al minuendo tenemos 6, y 10 15 más 3 15 que es igual a 6. Y 13 15. Ahora observe que tenemos un número mixto menos un número entero que hace que la resta sea mucho más fácil. Como 6 menos 3 es igual a 3, la diferencia es 3 y 13 15. Este es el método de compensación para restar números mixtos. Veamos un segundo ejemplo. Consideremos 6 y 1 3 menos 3 y 3 4. De nuevo, el primer paso es para obtener un denominador común, con suerte el mínimo común denominador que en este caso es 12. Para 1 3, multiplique el denominador numerador por 4, y para un 3 4 multiplicamos el denominador del numerador por 3. Esto nos da 6 y 4 12 menos 3 y 9 12. Ahora reconocemos para realizar el resta, necesitamos realizar un intercambio. Sin embargo, en lugar de realizar un intercambio, usaremos el método de compensación, lo que significa que ahora preguntamos qué sumaremos a 3 y 9 12 para hacer de este un número entero. Bueno, ya que 9 12 más 3 doceavos segundo es igual a 1, y 3 más 1 es igual a 4, si sumamos 3 doceavos al sustraendo, podremos restar 4 en lugar que 3 y 9 12, pero si agregamos 3 12 al sustraendo, también debemos agregar 3 12 al minuendo. Y 6 y 4 12 más 3 12 es 6 y 7 12. Y ahora restamos. Debido a que 6 menos 4 es igual a 2, la diferencia es 2 y 7 12. Pero nuevamente recuerde que el método de compensación solo se requiere cuando un intercambio es requerido para realizar una resta. Por ejemplo, y esta diferencia aquí, observe cómo una vez que obtenemos el común denominador porque podemos restar 10 15 de 12 15, no necesitamos usar el método de compensación. Solo restamos el fracciones y restar los números enteros que nos dan una diferencia de 4 y 2 15. Espero que hayas encontrado esto útil.